es el número de variables, n es el tamaño del subgrupo, existe una matriz de varianza-covarianza que se le llama sub i. Esa matriz se le determina el determinante. Ese A sub i se refiere a que cada subgrupo se le calculará su matriz de varianza-covarianza y una vez calculada se le determina la matriz. Obviamente aquí el subgrupo de tamaño n para poder evaluar la matriz de varianza-covarianza. Y n, algunos autores indican que debe ser mayor que el número de variables. Es decir, si tiene dos variables, n debe ser de tamaño 3 o más. Sigma, el determinante de la matriz de varianza-covarianza, que es un parámetro, o sea, si sigma es conocido, recuerde que esta es la matriz de varianza-covarianza, una vez estabilizada la carta, ¿no? Ya es un parámetro. Este es una matriz de varianza-covarianza, la sub i, es una matriz de varianza-covarianza de cada subgrupo. Y la traza de la matriz inversa. Por cierto, que la traza, recuerden que es la suma de la diagonal, de los elementos que están en la diagonal. Este es una propuesta del señor Al. Les recuerdo que W es un estadístico, ¿no? De control. Es decir, si existen M subgrupos, habrá MW. Esos puntos se van a graficar en un límite de control superior que se ajusta a un H cuadrado con alfa como nivel de significancia y los grados de libertad P. Recuerden que P es el número de variables. P más 1 sobre 2. Esta es una propuesta de Al, pero existen otras propuestas. Por ejemplo, Montgomery presentó una propuesta con Wakeworth en donde se establece un monitoreo a la carta de control de la medida variable Jack, denominada en ese instante varianza generalizada, en donde debemos evaluar dos constantes, B1, B2, sujeto al tamaño del subgrupo, donde P, recuérdese, que es el número de variables. Una vez calculado B1 y B2, se determinan los límites de control. Y está las fórmulas que ven en la parte inferior, son los límites de control para esta carta de varianza generalizada. Aquí, al igual que la propuesta anterior, se espera, para poder tener una buena estimación, de que el tamaño del subgrupo sea superior al número de variables. Esta propuesta exige esta limitación, ¿no? El tamaño del subgrupo, o sea, n, debe ser superior al número de variables. Veamos un ejercicio en donde vamos a desarrollar inicialmente el repaso acerca de cómo se calcula la matriz de varianza-covarianza y posteriormente con este ejercicio, pero modificado con tamaño de subgrupos mayores. Recuerda que aquí el tamaño del subgrupo, en este caso, en esta tabla, n es igual a 1. Vamos a modificar la información para tener tamaños de subgrupo mayor que la unidad. Pero por el momento vamos a hacer el repaso de el cálculo de la matriz de varianza-covarianza aplicando este ejercicio donde existen tres variables, temperatura, viscosidad
concentración, y la información que ustedes observan se refiere a observaciones individuales, ¿no? Porque hay un solo dato de temperatura en el primer subgrupo, un solo valor de viscosidad en el primer subgrupo y un solo valor de concentración en el primer subgrupo. Es por ello que se trata de observaciones individuales. Lo primero que se debe hacer, como realizamos en secciones anteriores, es evaluar el promedio de cada una de las variables, con el propósito de centrar la matriz. Es decir, vamos a tomar cada observación y le restamos el promedio de la variable donde se tomó esa observación. Por ejemplo, la temperatura. Si tomamos la observación 491, que sería la primera, le restamos 498.5, que es el promedio. Y de esta manera centramos la matriz. Y el resultado es este. En la parte superior ven la matriz centrada. En la parte inferior, los cálculos que les acabo de indicar, ¿no? Cada observación menos el promedio. Y obtenemos los valores centrados de esa característica de calidad. Y así se realiza para las demás características, tanto para la viscosidad como para la concentración. Ya teniendo la matriz centrada, el siguiente paso es multiplicar la traspuesta de esta matriz centrada por la matriz centrada. Este es el paso siguiente. La traspuesta de la matriz centrada por la matriz centrada. Recuérdese que traspuesta es pasar las filas a columnas y las columnas a filas. Es decir, si inicialmente la matriz centrada es una matriz de 10 por 3, la traspuesta es una matriz de 3 por 10. 3 filas y 10 columnas. Al multiplicarla con la matriz centrada, recuérdese que esta es la matriz traspuesta, o la matriz centrada traspuesta, mejor, por su matriz centrada, nos daría una matriz de 3 por 3. ¿Por qué una matriz de 3 por 3? Porque esta matriz centrada traspuesta es 3 por 10 y esta matriz centrada es 10 por 3. La multiplicación de las dos matrices genera una matriz de 3 por 3. Recuérdese cómo se obtiene cada elemento. El 748.50 es tomar la fila de la primera matriz y multiplicarla por la columna o la primera columna de la segunda matriz. La primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. O sea, menos 7.5 por menos 7.5 más menos 16.5 por menos 16.5, así sucesivamente hasta el último elemento, que sería 10.5 por 10.5. La suma de todas estas combinaciones genera 748.50. Esta matriz de 3 por 3 no es la matriz de varianza-covarianza. Recuérdese que para poder obtener la matriz de varianza-covarianza se necesita dividirla entre la cantidad de subgrupos menos 1 para poder obtener esta matriz de varianza-covarianza. Es decir, si inicialmente se tenía 10 subgrupos, cada elemento de esta multiplicación de matriz centrada traspuesta por la matriz centrada se divide entre 9. Recuerden que ese sería los grados de libertad, ¿no? 10 menos 1, entre 9. Cada elemento para obtener, ahora sí, una estimación de la matriz de varianza-covarianza. ¿Por qué se le llama matriz de varianza-covarianza? Porque la diagonal principal, que serían los valores de 83.167, 16.813 y 30.678, esa es la diagonal principal, y esos valores son las varianzas de cada una de las variables involucradas en este proceso. Es decir, 83.167 es la varianza de la temperatura, 16.813 es la varianza de la viscosidad y 30.678
es la varianza de la concentración. Fuera de la diagonal principal están las covarianzas, es decir, 29,92,9 es una covarianza. Y esa covarianza es la relación que existe entre las dos primeras variables, la temperatura y la viscosidad. 29,92,9. Menos 35,944 sería la covarianza de la variable 1 con la variable 3, es decir, la temperatura y la concentración. Obsérvese que se da una covarianza negativa, ¿no? Y menos 4,684 es la covarianza entre la variable 2 y la variable 3, es decir, la viscosidad y la concentración. Observe que es una matriz cuadrada simétrica. Este menos 35,944 aparece también en la parte inferior izquierda de esta matriz. 29,922, que es la covarianza de la variable 1 y 2, aparece también en el lado izquierdo de la matriz. Recuérdese la importancia de las covarianzas, ¿no? La importancia es que se pueden calcular las correlaciones. ¿Cómo se calcula? Se toma la covarianza, por ejemplo, se toma la covarianza de la variable x1 y x2 y se divide, como es la covarianza de x1 y x2, se divide entre la desviación de 1 de la x1 y la desviación de la variable x2. Es decir, si esta es la covarianza de la temperatura y la viscosidad, para poder calcular la correlación, yo debo dividir este valor 29,929 entre la desviación de la temperatura, que es la raíz de 83,167, recuerde, raíz para obtener la desviación, multiplicada por la desviación de la viscosidad, que sería la raíz de 16,813. Eso generaría lo que es la correlación. Me iré un poco atrás para explicar mejor lo de la correlación con información ya evaluada. Esta correlación, por ejemplo, miren, observen la fórmula de correlación, covarianza de la variable I con respecto a la variable J sobre la desviación de XI con respecto a la variable XJ. Las desviaciones de la variable I y de la variable J. Veamos un ejemplo, que es lo que está en la parte inferior. ¿De dónde proviene esta información? Voy a regresarme un poquito al slide anterior. Aquí está la matriz. Miren que la covarianza de la variable x1 y x2 es 0,789. La varianza de la variable x1 es 0,689 y la varianza de la variable 2 es 0,942. Tenemos la covarianza, 0,789, que hay que dividirla entre las desviaciones, que serían las raíces de los valores de la varianza. Aquí están los valores, 0,789, la covarianza, y la raíz para obtener la desviación. Este sería la raíz de la variable x1 y la raíz de la variable x2 para obtener la desviación. Recuerden que estas son varianzas, ¿no? Pues es por ello que se le determina la raíz. O sea, la raíz de 0,689 sería la desviación de la variable 1 y la raíz de 0,942 sería la desviación de la variable 2. ¿Qué se obtuvo? Un coeficiente de correlación de 0,9791, un coeficiente muy fuerte, o sea, existe una relación fuerte entre la variable 1 y la variable 2. Y es una relación positiva, ¿no? Significa que si una variable aumenta, la otra también, o si una variable disminuye, la otra disminuirá del mismo modo. Igual la correlación entre la variable 1 y la 3, obsérvese que también es una correlación fuerte.
Recuerda que muchos autores toman como correlación fuerte aquellas mayores de 0.9, aquella coeficiente de correlación mayor que 0.9. Y también recuerden que este coeficiente de correlación se encuentra entre 0 y 1. Perdón, entre -1 y 1. 0 y 1 se llama coeficiente de determinación. Entre -1 y 1, ese coeficiente de correlación. Siendo el coeficiente de correlación cercano a ceros, se puede indicar que las variables se consideran independientes, no existen relación entre las variables. Ahora retomamos, para aclarar lo que es el coeficiente de correlación, retomamos el cálculo de la inversa de esta matriz de varianza-covarianza. Recuerden que hay dos métodos muy usuales, que es el método de Claude-Jordan y hay otro método que es el método de la adjunta. Hoy vamos a desarrollarlo del método de la adjunta. El método de la adjunta es sencillo en el sentido de que se debe utilizar la presente formulación en donde se determina y se evalúa el determinante de la matriz, esa fracción del determinante de la matriz, es decir, 1 sobre el determinante de esa matriz, se multiplica por la adjunta de la traspuesta de la matriz, en este caso, varianza-covarianza. Es decir, lo primero que hay que hallar es la traspuesta de esta matriz para después determinar la adjunta, ¿no? Ahora, como es una matriz cuadrada y simétrica, la traspuesta de esta matriz es la misma matriz. Es la importancia de esta matriz de varianza-covarianza. Pero primero vamos a desarrollar lo que es el determinante de una matriz, en este caso 3×3. ¿Cómo se calcula ese determinante? La forma de evaluar ese determinante es multiplicando los elementos que están en las diagonales principales y también realizando la multiplicación de los elementos que están en las diagonales secundarias. Me explico. Por ejemplo, el determinante que se desarrolla en esta matriz de varianza-covarianza, lo primero es calcular y determinar la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Por cierto, hay dos diagonales principales, ¿no? La que ustedes observan, en donde están las varianzas, y por el otro lado, si cambiamos el sentido, donde aparecen las covarianzas de la variable x1 y x3 y la varianza de la variable 2. Estos son, obviamente, dos diagonales principales. Empecemos, ¿no? 83, 16,7 por 16,813 por 30,678. Esa sería la primera diagonal principal. Más, ahora vienen las diagonales secundarias. 29,929 por menos 4,684. Esas diagonales que estoy señalando se multiplican y no solamente esos dos elementos se multiplican, se debe multiplicar el elemento que está frente a esta diagonal, pero del lado opuesto. No estoy hablando de este menos 35, estoy hablando de este menos 35,944. Ahora, que coincidan los valores, esa es la ventaja, ¿no? Pero el método consiste en multiplicar la diagonal secundaria, en este caso 29,929 por menos 4,684, y multiplicarlo por el elemento, repito, que está contrario al elemento superior que se tiene. O sea, el elemento opuesto a esa triangular. Recuerda que esto se conoce como triangular inferior, ¿no? El elemento opuesto al triangular donde se presenta la multiplicación de las diagonales secundarias. En otras palabras, 29,929 por menos 4,684 multiplicado por menos 35,944, que es, repito, un elemento opuesto a la diagonal secundaria en donde se está presentando la multiplicación. Estos son, este caso, ¿no? 29,924 por menos 4,684 en la parte inferior
por menos 35.44. Ahora, ¿cuál es la otra diagonal secundaria? Esta multiplicación. 29.929 por menos 4.684 por el elemento opuesto a esa diagonal, que sería menos 35.944. Por otro lado, eso se tiene que restar, y nuevamente hacemos el mismo procedimiento, pero tomando ya la siguiente diagonal principal, que sería menos 35.944 por 16.813 por menos 35.94. Estos serían los elementos de la diagonal principal opuesta a la diagonal principal inicial, ¿no? Y nuevamente hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Tomamos las diagonales secundarias, en este caso sería 29.929 por 29.929 multiplicado por el elemento opuesto a esa diagonal secundaria, que es 30.678. Más la siguiente diagonal secundaria, que es menos 4.684 por menos 4.684 por el elemento opuesto a esa diagonal secundaria, que es 83.167. Este es el resultado del determinante de esta matriz, que es una matriz de 3×3. Este es el procedimiento que permite hallar el determinante. Ya tenemos el determinante. Lo que viene posteriormente es calcular la adjunta, ¿no? La adjunta de esa matriz. Como ya sabemos que la traspuesta de esa matriz de varianza covarianza es la misma matriz, vamos a desarrollar el procedimiento. Ya tenemos la traspuesta. Lo que les recomiendo es que realicen una tabla de signos cuando se hace el proceso de la adjunta. Recuerden que este signo proviene de la posición del elemento. Este primer elemento está en la posición 1, 1 y uno suma las posiciones. Si está en la posición 1, 1, la suma da 2, por lo tanto es par y queda positivo. Cuando la suma de las posiciones es par, es un valor positivo. Cuando es impar, es un valor negativo. Por ejemplo, este elemento, 29.929, está en la posición 1, 2. La suma de las dos posiciones da 3, es impar, es negativo. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos de la matriz. Ahora bien, si ustedes en la adjunta quieren evaluar el primer elemento de la adjunta, el primer elemento, deben eliminar la columna que se refiere a ese elemento, y no solamente la columna, también la fila de ese elemento. Es decir, si voy a calcular el elemento que está en la posición 1, 1, que es positivo, yo debo eliminar la columna y la fila de ese elemento. Si ustedes eliminan la columna y la fila de ese elemento, ustedes van a quedar con una matriz 2×2, que sería 16.813 menos 4.684. Nuevamente se replica el elemento, menos 4.684 y 30.678. Esta matriz 2×2 se le determina el determinante, se le evalúa el determinante. El determinante de esta matriz ya es sencilla, la conocen, ¿no? Se toma la diagonal principal menos la diagonal principal contrapuesta. Sería 16.813 por 30.678 más la multiplicación, o será menos la multiplicación de menos 4.684 por menos 68.40. Esto genera el determinante de esta matriz de 2×2. Ese determinante es el que se convierte en el primer elemento de la adjunta. Aquí está, el primer elemento de la adjunta. Y así sucesivamente con todos los elementos, ¿no? Si ustedes van a calcular o a determinar el segundo elemento de esa matriz adjunta, si van a calcular ese segundo elemento, recuerden que debe dar un valor, debe multiplicarse por un menos 1, al resultado, ¿no? Al resultado por menos 1, para generar ese elemento. Es decir, si voy a generar este elemento en la posición 1, 2, yo debo eliminar la columna
y la fila. O sea que la matriz que me queda una de 2 por 2, que sería 29.929 menos 4.684 menos 35.944 y 30.678. O sea, una matriz 2 por 2 que tendríamos que hallar el determinante. Ese determinante multiplicado por menos 1, que es su posición, genera menos 749.8010. Así sucesivamente para todos los elementos. Ya se tiene la adjunta, si seguimos el procedimiento, se tiene la adjunta y ya se puede hallar la matriz inversa. La matriz inversa, como ya hemos observado en la formulación inicial, tenemos esa adjunta y la dividimos entre el determinante. Aquí está la adjunta y este es el determinante. Y la matriz inversa obtenida es la que aparece en la parte central de la presentación, esta matriz inversa, que es el objetivo, obviamente, de este ejercicio. Y si lo piden, como lo está exigiendo el ejercicio, ¿cuál es el vector de medias? El vector de medias son los promedios de cada una de las variables evaluadas. Este sería el promedio de la temperatura, 498.5, el promedio de la viscosidad, 29.221, y el promedio de la concentración, 197.700. Y su matriz de varianza-covarianza ya conocida por ustedes al inicio del desarrollo del ejercicio. Esto es en cuanto a cómo se determina una matriz inversa utilizando el método de los cofactores. Observen que eso se desarrolló en álgebra lineal. La importancia del desarrollo matricial en el control estadístico de procesos multivariados. Ahora, ya repasado esta parte, vamos a reagrupar y evaluar mediante la modificación de los datos, tanto de temperatura, viscosidad como concentración. Vamos a agregar más réplicas en cada subgrupo para tener un tamaño de subgrupo de 4. Obsérvese que el primer subgrupo hay 4 observaciones de temperatura, 4 observaciones de viscosidad y 4 observaciones de concentración. Es decir, aquí el tamaño del subgrupo es 4. Anteriormente el tamaño del subgrupo era 1, ¿no? ¿Esto con qué propósito? Para hallar la carta de control de varianza generalizada, que es el monitoreo, como su nombre lo indica, de la medida de variabilidad multivariante. Recuérdese que el tamaño del subgrupo, en este caso n igual a 4, debe ser superior al número de variables que es p. Aquí serían 3 variables, ¿verdad? Que se está cumpliendo con los requisitos exigidos por Montgomery. Bueno, ¿qué se aconseja o cuáles son los pasos iniciales para desarrollar el procedimiento propuesto por Montgomery? Calcular un promedio para cada subgrupo de cada una de las características de calidad. Es decir, se toman estos 4 observaciones de temperatura y se determina su promedio. Aquí, por ejemplo, el promedio es 489.50 en el primer subgrupo. Se toman los 4 observaciones de viscosidad, se le calcula su promedio, que sería 26.02 para el primer subgrupo, y se toman las 4 observaciones de concentración y se calcula su promedio, que sería 202.25. Y así se realiza para los 5 subgrupos que se presentan en la tabla. Una vez calculado los promedios, recuérdese que para poder hallar la matriz de varianza-covarianza, no del proceso en general, sino de cada uno de los subgrupos. Recuerden que si yo tengo 3 variables y en cada subgrupo hay
4 observaciones. Esto puede crear una matriz que sería, en este caso, una matriz de 4 por 3, ¿no? 4 filas por 3 columnas. Y aplicamos el mismo criterio que habíamos aplicado en el caso de las matrices utilizando la T cuadrado de Hoteley, ¿no? Se toma el promedio de cada uno de los subgrupos, se toma la observación y se le resta el promedio y se centra, ¿no? Se centra la matriz. Y realizamos el mismo procedimiento una vez teniendo la matriz centrada. Se realiza la traspuesta de esa matriz centrada del subgrupo, porque ahora estamos hablando de cada subgrupo, se multiplica por la matriz centrada de subgrupo. Repito, la matriz traspuesta centrada se multiplica por la matriz centrada de este mismo subgrupo para obtener el T cuadrado del subgrupo. Ese es el procedimiento que se hace. Como ya se tiene la matriz centrada del subgrupo y se puede hallar, basado en esa matriz centrada, la matriz de varianza-covarianza del subgrupo, no de todo el proceso, sino del subgrupo, ya teniendo la matriz de varianza-covarianza del subgrupo, se puede calcular las varianzas y las covarianzas de ese subgrupo. Veamos cómo se desarrolla. Esta es la tabla que resume toda la información, pero veamos cómo se obtiene, por ejemplo, los estadísticos del primer subgrupo. Aquí, ¿qué es 29.66? Es la varianza de la temperatura para el primer subgrupo. 18.79, la varianza de la viscosidad para el primer subgrupo. 1.58, la varianza de la concentración para el primer subgrupo. 22.175 es la covarianza entre la variable temperatura y viscosidad del primer subgrupo. 0.833 es la covarianza de la temperatura y la concentración del primer subgrupo. Y 2.2941 es la covarianza de la concentración y la viscosidad del primer subgrupo. Veamos matemáticamente qué es lo que se hace para obtener esos datos de ese primer subgrupo. Y repito, ese procedimiento se hace con los subgrupos subsiguientes. Veamos. Se aplica la fórmula que yo les había comentado en su momento. Esta sería la matriz de varianza-covarianza de cada uno de los I subgrupos. Como se está hablando del primero, recuerden que N es el tamaño del subgrupo, que sería 4. Esta es la matriz centrada, traspuesta, del primer subgrupo. Y esta es la matriz centrada del primer subgrupo. ¿Eso qué significa? Que 1.50 sería, voy a regresarme, 491 menos 489.50. Por ejemplo, para la variable viscosidad, 3.3125. 3.3125 sería 29.33 menos 26.02, que es el promedio de esa viscosidad. Y así se realiza para todas las observaciones de viscosidad en ese primer subgrupo. O sea que en el primer subgrupo se toman los promedios obtenidos de cada una de estas características de calidad para poder centrar la matriz de ese primer subgrupo. Cada observación de temperatura se le resta el promedio de ese subgrupo. 491, 482, 490, 495, se le resta 489.51 a cada una de esas observaciones. Y ya se tiene centrado la temperatura en ese subgrupo. En el caso de la viscosidad, 29.33, 19.98, 25.76, 29, se le resta 26.02, que es el promedio de viscosidad en ese subgrupo, y se tiene centrada la viscosidad. Y en el caso de la concentración, 204, 202, 201, 202, se le resta 202.25 a cada una de estas observaciones y se centra esta característica de calidad. Y estos son los resultados obtenidos aquí, ¿no? Estos son los valores centrados. Pero la fórmula dice
tome la matriz centrada traspuesta, que sería esta, por la matriz centrada y divídalo entre n menos 1, y recuérdese que n es 4, ¿no? Y de esa manera se obtiene la matriz de varianza-covarianza de ese subgrupo. Al desarrollar estas matrices y dividirla entre 3, que sería n menos 1, porque sería 4 menos 1, se tiene esta matriz de varianza-covarianza. Esto estoy hablando del primer subgrupo, ¿no? O sea que ustedes tienen que desarrollar este mismo procedimiento para los 5 subgrupos o los 4 subgrupos restantes, ¿no? Este sería para el primer subgrupo. Observen qué se tiene en esta matriz de varianza-covarianza. 2966 es la varianza del primer subgrupo para la característica de calidad-temperatura. 1879 es la varianza de la viscosidad en el primer subgrupo y 1.58 es la varianza de la concentración en el primer subgrupo. Obsérvese los valores 2966, 1879 y 1.58, que son las varianzas de cada una de las variables en el primer subgrupo. Observen aquí, 2966, 1879 y 1.58. Es claro que el resto de esos elementos de la matriz de varianza-covarianza son las covarianzas, ¿no? 22.175 sería la covarianza entre la variable temperatura y viscosidad. ¿Está? 22.175. Punto 83 sería la covarianza entre las variables viscosidad, temperatura y concentración. Punto 83. Y 2.294 sería la covarianza entre viscosidad y concentración. Así se realiza para cada uno de los subgrupos que se tiene en la base de datos. Ahora, ¿qué propone Montgomery? A diferencia de lo que habíamos desarrollado en la carta T cuadrado de Hotelling, para el caso del promedio, que teníamos la matriz de varianza-covarianza obviamente evaluada en todos los datos de la tabla pertinente. Aquí lo que se hace son promedios. Por ejemplo, calcular el promedio de la varianza temperatura, que sería 74.83, el promedio de la varianza de la viscosidad, 1536, el promedio de la varianza de la concentración, 66,616, el promedio de la covarianza de la variable 1 y la 2, que sería temperatura, viscosidad, el promedio de la covarianza de la variable temperatura, concentración, que sería 2705, y el promedio de la covarianza de la variable viscosidad, concentración, que sería 10.99. Y de esos valores promedios se estructura la matriz de varianza-covarianza de todo el proceso. Obsérvese que 7483 es la varianza de la primera variable, temperatura. 1536 es la varianza de la segunda variable, que es la viscosidad. 66,616 es la varianza de la tercera variable, que es la concentración. 7027 es la covarianza de la variable x1, x2, o sea, temperatura y viscosidad. Menos 27.05 es la covarianza de las variables temperatura y viscosidad. Y por último, 10.993 es la covarianza de las variables x2, x3, que sería viscosidad, concentración. Recuerda que estos mismos valores de covarianza aparecen en el triangular inferior, ¿no? 7027 menos 27050 y 10.9931. Con esta covarianza o esta matriz de varianza-covarianza se determinan los T cuadrados que establece la propuesta de Montgomery. Ahora, ¿cómo hallar los T cuadrados? Hay una fórmula que cuando se trata de subgrupos, veamos, encuentro la fórmula, aquí está la fórmula. Cuando se trata de subgrupos hay que multiplicar por n. N, que sería 4, ¿no?
Entonces, esta es la forma. Aquí esta es la matriz de varianza, la inversa de esa matriz de varianza covarianza que acabamos de hallar, ¿no? La inversa de la matriz. Y aquí serían los valores centrales arrojados, que sería, obviamente, estos valores centrales. Me voy a ir a la tabla para que ustedes observen de dónde salen los valores centrales, ¿no? Miren, si estoy hablando, este es el primer vector, pero hay que centrarlo. Este es el vector fila. Entonces se toma 489.50 y se le resta 4.98200. Se toma 2602 y se le resta 30.122, que son los promedios. 202.25 y se le resta 205.75. Y ya se tiene centrado el primer vector fila. Obviamente, ese vector fila multiplicado por la matriz inversa de la varianza covarianza que acabamos de estimar y nuevamente multiplicado por el vector columna, le genera el t cuadrado. Eso lo vamos a mirar ahora en poco tiempo. Pero es la importancia de hallar esta matriz de varianza covarianza basado en los promedios de los estadísticos. Una vez calculada, por cierto, esa matriz de varianza covarianza, esta es la matriz de varianza covarianza del proceso, entonces ya del proceso. Una vez calculada la matriz de varianza covarianza del proceso, se calcula su determinante. Este es el determinante de esta matriz. Porque aquí vamos a presentar la propuesta de Montgomery. Recuerden la propuesta de Montgomery. Voy a irme un poco atrás. Aquí está la propuesta de Montgomery. Del señor Weibull. Obsérvese que se necesita la estimación de la matriz de varianza covarianza. Ahora, esta matriz de varianza covarianza que ustedes ven en la fórmula, dentro del criterio de hacer una estimación sesgada de esa matriz, se toma la matriz de varianza covarianza que acabamos de obtener y se divide entre B1. Esa es la estimación, ¿no? Lo vamos a presentar. Aquí está. La estimación sesgada de este determinante es la razón entre el determinante de la matriz de la matriz de varianza, covarianza muestral sobre B1, que es la constante B1, que dio 0.22. Ahora veamos cómo hallar esa constante B1 que dio 0.22. La fórmula es esta, ¿no? Dice 1 sobre n menos 1 a la p. Recuerden que n vale 4 y p vale 3. Entonces aquí sería 3 al cubo. ¿Sí? Aquí hay que mirar el 3 al cubo. Eso daría 27. Aquí obsérvese que en la parte donde dice productoria, dice n menos i, donde i va de 1 hasta p. Como p es 3, porque hay 3 variables, entonces ustedes deben hacer lo siguiente. N, que sería 4 en este caso, 4 menos 1, 4 menos 2 y 4 menos 3. Obviamente porque i toma valores de 1, de 2 y de 3, porque existen 3 variables. Y n toma el valor simplemente de 4. 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3. Estos son los resultados. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. Y 4 menos 3, 1. Y nos da el B1, 0.222. O sea que ya se puede hacer una estimación del determinante de la matriz de varianza covarianza. Esta estimación es el determinante de la matriz de varianza covarianza muestral sobre B1. Y ya sabemos cómo obtuvimos B1. Ahora vamos a hallar la otra constante, la B2. Recuérdense que esa constante B2 nos permite hallar los límites de control también, tanto la B1 como la B2. Aquí dice 1 sobre el tamaño del subgrupo, que es 4 menos 1, elevado a la 2 por P. Aquí sería 2 por 3, que serían 6. Entonces aquí daría 1 sobre 729. Aquí la productoria es similar a la que teníamos aquí. 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1. Multiplicada, ahora sí, el paréntesis es diferente, ¿no? Porque dice n menos j más 2. J toma el valor de 1 hasta p. O sea,
toma el valor de 1 hasta 3. En otras palabras, para la primera observación sería 4 menos 1 más 2, que sería 5. 4 menos 2 más 2, que sería 4. Y 4 menos 3 más 1, que sería 3. Menos esta productoria que está aquí es similar a la de n menos 1, menos n menos i. Entonces sería 3 por 2 por 1, que ya se establecieron anteriormente. Eso da un B2 de 0.444. Listo, ¿para qué necesitamos B1 y B2? Para calcular una estimación de los límites de control. Aquí están los límites de control. El límite de control superior sería la estimación que hicimos de la matriz de varianza-covarianza o el determinante, la estimación sesgada del determinante de la matriz de varianza-covarianza, que dio como resultado este valor, 219.836. Obsérvese en esta parte, donde hicimos la estimación sesgada del determinante de la matriz de varianza-covarianza. Multiplicado, según la fórmula, por P1.222 más 3 veces B2, la raíz de B2. 3 veces la raíz de B2, y recuerden que B2 es 0.44. Este es el límite de control superior. El límite central es la misma matriz, el determinante de la matriz de varianza-covarianza muestral. Para ser conciso, miren la fórmula original, ¿no? La fórmula original tiene que ver es con la matriz de varianza-covarianza poblacional, es decir, el parámetro. Me voy a ir, miren, el parámetro. Pero como aquí se puede hacer esta estimación basado en el determinante de la matriz de varianza-covarianza muestral, la muestral es el determinante de S sobre B1, el determinante de la desviación, repito, de la varianza-covarianza muestral sobre B1, pero como aquí está B1, se cancela, ¿no? Por eso ustedes ven que no aparece B1 en el límite central. El límite de control inferior dio un valor negativo. Si ustedes desarrollan, este es el valor negativo, entonces obviamente se toma como 0. Este es la salida del stack graphic. Obviamente es consistente con lo que se acaba de hacer manualmente. Este es la carta de control multivariante de la medida de variabilidad, o sea, la varianza generalizada. Lo que indica que hay una estabilidad estadística en esa varianza generalizada. En cuanto al estadístico T cuadrado, o sea, en cuanto al promedio, recuerden que este T cuadrado evalúa la medida de localización. Cuando hay subgrupos, esto es lo que se determina, se calcula, cómo se calcula el T cuadrado para cada subgrupo. Recuerde que aquí hay que multiplicar por el tamaño del subgrupo, que es 4, ¿no? Entonces, aquí está la matriz centrada, como les expliqué anteriormente, de cada subgrupo, ¿no? Este es el centramiento del subgrupo proveniente de la segunda tabla que habíamos evaluado, esta segunda tabla, ¿no? Donde se toma cada... Este es un promedio, pero a este promedio hay que restar el promedio de promedio, ¿no? Que sería este 498,200. Y así sucesivamente para el primer vector fila. Este sería un vector fila. Y ese vector fila da como resultado estos valores, estos elementos de este vector fila. Obviamente, esta matriz es la matriz inversa de la matriz de varianza-covarianza obtenida de los promedios de los estadísticos. Se realiza primero esta multiplicación de este vector fila, que es 1 por 3 por la matriz inversa de varianza-covarianza, que también da como resultado 1 por 3 otra vez, otro vector fila. Y ese resultado se multiplica por este vector columna, que es 3 por 1. Ya sabemos que el resultado 1 por 3, 3 por 1 da un escalar. Este es el resultado, 8.2501. Y este sería el resultado para el primer subgrupo, ¿no? Este procedimiento se realiza para todos los subgrupos y da como resultado, aquí está para todos los subgrupos.
que es lo que se presenta en la gráfica de t cuadrado. Este sería la medida de localización multivariante, ¿no? Utilizando la carta t cuadrado. Y la medida de variabilidad, utilizando la varianza generalizada. Aquí les presento la gráfica, no es el procedimiento para hallar los estadísticos, sino el procedimiento o la plantilla para hacer la carta, es para estructurar simplemente la carta. Así lo presenta R, estructurada bajo esa plantilla. Muy parecida, ¿no? Por último, es pertinente indicarle que se han hecho propuestas para la medida de variabilidad utilizando la carta MEUMA. La carta MEUMA es una generalización de la carta EUMA. ¿Y por qué? Porque, como les dije yo, en ese entonces la carta EUMA tiene una ventaja que es sensible a corrimientos pequeños o moderados. Cuando se trata de sensibilidad, es importante para el ingeniero porque te permite detectar señales de alarma. Este es el planteamiento que el señor Lowry presenta. Señor Lowry. Estos son vectores, ¿no? Para que ustedes observen. XY es un vector, donde están los elementos de cada una de esas características. Por el caso del que estamos hablando, del ejercicio anterior, por ejemplo, este vector tendría que tener los tres elementos de temperatura, viscosidad y concentración. Tres elementos, es un vector. Lambda, recuérdese que muchos autores toman valores entre punto 1 y punto 3, el más utilizado es punto 2. Una vez obtenido este vector, que sería un vector fila, por ejemplo, que sería un vector, que es el vector columna, hay que transponerlo para obtener un vector fila. Una vez obtenido el vector fila, que sería 1 en el caso del ejercicio, 1 por 3, se multiplica por la matriz de varianza-covarianza, si estamos hablando del mismo ejercicio, 3 por 3, se multiplica una vez obtenido, se obtiene, perdón, una vez calculado o multiplicado, se obtiene el vector fila otra vez, 1 por 3, y se multiplica nuevamente por el vector, que recuerde cuando uno habla de vector, se trata de un vector columna, que sería de 3 por 1. O sea, si este resultado da 1 por 3 y este 3 por 1, da un escalar, que sería el estadístico. La forma de estimar esta matriz de varianza-covarianza, que por cierto, aquí debe ser inversa, ¿no? Y voy a modificar, y debe ser inversa para poder hallar el t cuadrado. La estimación de esta matriz de varianza-covarianza es utilizando, si recuerdan, que hay un factor de corrección aplicado por EUMA, en el caso univariante, que es lambda sobre 2 menos lambda, multiplicado por 1 menos 1 menos lambda 2i. Esta es la fórmula original, pero ustedes utilizan la asintótica. O sea, si eliminamos esta parte que está en corchete, se hace una estimación asintótica de la varianza, de la matriz de varianza-covarianza MEUMA. Recuerden que MEUMA, ¿no? Hay dos autores, Raku y Rüdiger, utilizaron un procedimiento de simulación para la carta MEUMA y bajo varios valores de lambda, que son los que están en la parte superior, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, realizaron la longitud de corridas. Recuérdese el tema de longitud de corridas. Y recuerde el criterio de delta. Delta es el corrimiento, ¿no? Por ejemplo, si no hay corrimiento, si no hay corrimiento de la media, ellos presentaron una tabla en donde se establece la sensibilidad de la carta MEUMA bajo los valores de lambda. Miren, si no hay corrimiento, o sea, cuando delta vale 0, y el número de variables, por cierto, es 2, porque ellos hicieron para varios valores de la variable, para 2, para 3, para 4, etc. En este caso se tomó una información parcial para 2, y se tiene un valor de arranque
de 200, porque aproximadamente todos estos valores llegaron a 200, valor de arranque. ¿Eso qué significa? Que el señor o los señores Praku y Rutger, bajo estos límites de control, para varios valores de lambda, en, la carta la simularon para un valor de arranque de longitud de corrida de 200. Me explico. Ellos colocaron lambda.05 y dijeron, si no hay corrimiento, ¿qué valor del límite de control tendremos que ubicar en la simulación para que dé 200? Entonces ellos dijeron, bueno, el límite de control de esta carta MEUMA es 735 para que su ARL sea 200. Pero cuando modificaron el lambda, que ya no sería 0.05 sino 0.10, ellos obviamente buscaron qué valor de límite de control superior deben ubicar en la simulación para que dé 200 el ARL. Y así sucesivamente hicieron para varios valores de lambda, hasta uno si no estoy mal. Recuerda que ese lambda está entre 0 y 1. Entonces, esa es la forma de presentar qué tan sensible es la carta. Ahora, una vez que ustedes empiezan a darle corrimiento a la carta, miren, aquí hay un corrimiento del promedio de 0.5, hay un corrimiento de 1, de 1.5, de 2. Ellos, basado en esa simulación, sin modificar los límites de control, porque ellos, para delta 0, estos son los límites de control, porque todos arrojaron un valor de arranque de 200. Entonces, sin modificar estos límites de control, y sin modificar los valores de lambda en este caso, empezaron a incrementar el corrimiento del promedio. Aquí un corrimiento de 0.5. Miren que a lo que se le llama corrimiento, la fórmula que ustedes ven en la parte inferior, ¿no? Ese es el corrimiento que se tiene del promedio. Entonces, cuando se tiene un corrimiento de 0.5, cuando se carta con lambda 0.05, con lambda de 0.1. Ustedes observen ¿a qué se le llama sensible? Al que tenga el menor valor de ARL, ¿no? Aquí se tiene un valor de 26.61. Es más sensible porque detecta mucho más rápido cualquier señal de alarma. Cuando aumentaron el corrimiento a 1, miren que ya para lambda 0.05 no es tan sensible. Ya se hace mayor sensibilidad en la carta de 0.1. Aquí, si no estoy mal, es 10.20. Aumentando el corrimiento a 1.5, miren que se presenta la sensibilidad entre 0.2 y 0.3, la mayor sensibilidad, 0.2 y 0.3. Y así sucesivamente. Para 2, la mayor sensibilidad aparece entre 0.4 y 0.3. Entonces, esta es la forma de detectar qué tan sensible es la carta. Para el caso del desarrollo del ejercicio que habíamos evaluado para T cuadrado, obsérvese que la estimación de la matriz de varianza-covarianza que nos arrojó en el ejercicio anterior, cuyo tamaño subgrupo era 4. Esta es la matriz de varianza-covarianza. Si nosotros queremos tener una estimación de la matriz de varianza-covarianza, pero MEUMA, aplicamos la estimación asintótica. Tenemos que multiplicar por lambda, lambda sobre 2 menos lambda, esta matriz de varianza-covarianza. Recuerden que aquí lambda vamos a tomarlo como 0.2 y esta es la estimación al final, nos da como la estimación para cada uno de los subgrupos, ¿no? Este es a grosso modo lo que se desarrolló o tenemos como criterio para la medida de variabilidad en la parte multivariante. Es importante indicarle que la propuesta de Montgomery
es la que se presenta en el stack graphic. Veamos en el stack graphic esa propuesta. Aquí están los valores son exactamente la temperatura, aquí está temperatura, viscosidad y concentración. Estos son los valores que ustedes observaron en la presentación. Entonces ustedes van a ir a controlar, gráfico de control por variables, gráfico de control multivariado, gráfico T cuadrado. Toman las tres variables, temperatura, viscosidad, concentración. Tamaño del subgrupo 4, recuerden, 4. Ya tenemos un tamaño de subgrupo superior al número de variables, por lo tanto, es importante tener en cuenta este requerimiento para que se pueda hacer o pueda estructurarse en el stack graphic la carta de control de la varianza generalizada. Aquí está la T cuadrado, que es los resultantes que nos dio hace un momento, pero vamos a decirle que nos muestre la carta de varianza generalizada. Le damos clic aquí al tercer icono. Aquí está, varianza generalizada. Esta es la carta que habíamos presentado anteriormente. Si ustedes quieren evaluar, obtener la matriz de varianza covarianza en la parte de la información de cada uno de los elementos que componen esa matriz, entonces podemos hacer lo siguiente. Van aquí al disquete y le dice que grabe los valores de T cuadrado, los valores de la media y los valores de la matriz de varianza covarianza en la hoja A. Vamos a darle OK. Y vamos a ir al libro de datos, o sea, donde está la información. Aquí está, miren, los valores de T cuadrado. Los valores de la media. Estos valores que están aquí son 5 subgrupos, ¿no? Nada más debe dar 5 subgrupos. Este es el vector de medias, recuerden. Vector de medias. Y esta es la matriz de varianza covarianza. Miren la secuencia, voy a hacer la comparación con lo obtenido en la presentación, que lo hicimos en forma manual, ¿no? Miren, esta es la de la presentación. Voy a aumentarle para que ustedes vean la comparación entre uno y otro. Ahí está. Ahora aquí, miren, en el stack graphic 74.83, 7483, 7027, 7027, menos 2705, menos 2705, observen. 702 otra vez, 702, 1536, 1536, 10.99, menos 2705, 10.99 nuevamente y 66.61. O sea, coincide lo que se hizo manualmente con lo que arroja el stat graphic. Esto también se presentó en Excel, ¿no? Yo les voy a facilitar también el Excel. Aquí está el Excel para que ustedes observen en Excel que ustedes pueden desarrollar esto, pero sin embargo esta hoja se la voy a facilitar. Aquí está la información de la información de todos los datos. Aquí está el promedio de cada uno de los datos. Promedio. Aquí se presenta la matriz de varianza covarianza obtenida, miren. La matriz de varianza covarianza que acabamos de explicar en esta gráfica. ¿Cómo se obtuvo? Obviamente aquí están los cálculos de cada subgrupo. Los cálculos de cada subgrupo. La matriz de varianza covarianza muestral. Esta es la matriz de varianza covarianza de cada uno de los subgrupos. Y ustedes simplemente tienen que, una vez calculado, recuerda, aquí está la matriz centrada, traspuesta por la matriz centrada. Una vez calculado, ustedes simplemente llevan
por ejemplo, la diagonal principal aquí sería 29,66, que sería el primer valor, 29,66 sería el primer valor de la varianza de la temperatura en el primer subgrupo, y así se hace para cada uno de ellos. Entonces, aquí está completa. Aquí está el determinante para hacer la carta de la varianza generalizada, por cierto. La carta de la varianza generalizada, para poder desarrollarla, hay que calcular el determinante de cada subgrupo, tal y como habíamos explicado en la presentación, ¿no? Aquí se hizo nada más para el primer subgrupo, pero hay que hacerlo para todos los subgrupos. Este se hizo, se halló la matriz de varianza, covarianza del primer subgrupo y se determinó su determinante. Este determinante es el punto que se ubica en los límites de control de la matriz de varianza covarianza. Y recuérdense que los límites de control ya lo habíamos establecido aquí. Estos son los límites de control. Por cierto, estos límites de control, observen con respecto al stack graphic. Voy a irme al stack graphic. Bueno, lástima. Aquí dice, voy a reducir un poco. Estos son los límites de control obtenidos manualmente. Y ahora miremos lo desarrollado por el stack graphic. Aquí está, ¿ven? Los mismos límites. Límite central, límite superior y límite inferior. Entonces, son los mismos límites. En el Excel también se obtuvieron esos límites de control. Aquí están. Estos son los valores de los límites de control. Obviamente, aplicando B1, B2, ahí están los límites de control y es claro la gráfica. Y repito, esto también se los voy a facilitar en la gráfica obtenida en Excel de la varianza generalizada. ¿Preguntas, por favor? ¿Algo que no supe explicar bien? Oh, profe, todo claro. Bueno. Bueno, chicos, entonces la próxima clase vamos a empezar a desarrollar lo que es indicadores de capacidad multivariado, que sería el último tema, para después de ese tema empezar a tomar evaluaciones, pero ya ustedes ya tienen ciertas evaluaciones con los trabajos, pero aquí voy a presentar una información de un proceso y ustedes van a realizar todo lo concerniente a la parte multivariada. Obviamente todo lo concerniente a la parte multivariada implicaría que debemos terminar la temática de índice de capacidad. O sea que el próximo artículo científico, que es práctico, simplemente se va a limitar a toda la parte multivariada, tanto para cartas de control como para indicadores de capacidad. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Bueno, chicos, Profe, usted no va a subir la presentación y la plantilla en Sigma. sí, claro, pero déjenme eh, unas horas más porque debo obviamente presentarles al siguiente grupo y les voy a facilitar obviamente la plantilla del Excel también y la presentación, por supuesto. Entonces me dejan unas horas más para poder subirla. Si hay otra pregunta, por Profe, favor. la de la clase pasada uno la ha subido. Eh, creo yo que tú hablas de la presentación. Sí, señor. No, la presentación ya está subida, pero debo cambiarla por esta otra. Cuando yo subo una... Era la clase grabada, pues. Sí, Era la sí, clase yo grabada. simplemente voy agregando, correcto. Entonces, yo voy a eliminar la que subí hace pocos días y se la voy a modificar por esta otra. Porque generalmente yo lo que hago es simplemente agregar. Agregar cada vez que yo suba una plantilla de presentación es una ampliación de lo que se tenía antes.
Si hay otra pregunta, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Bueno, igualmente. Que esté muy bien.